Nutrición enteral. Es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrimentos directamente en el tracto gastrointestinal mediante la sonda. Está indicado en pacientes prematuros para disminuir el riesgo de enterocolitis necrosante, cuando hay una imposibilidad para la ingesta adecuada de nutrimentos por vía oral, cuando existe riesgo de desnutrición, en pacientes que padecen Alzheimer, demencia, depresión grave, caquexia cardíaca, en pacientes con quimioterapia intensiva y mucositis secundaria, insuficiencia hepática y disfunción renal severa, con anorexia grave y esofagitis. Está contraindicada en obstrucción intestinal completa, diarrea severa, inestabilidad hemodinámica, hilo o hipomotilidad intestinal y fístulas enterocutáneas de gasto alto. Las vías de administración son nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía y yeyunostomía. Las sondas para la nutrición enteral son sondas de cloruro de polivinilo y polietileno, que se endurecen con el calor y las secreciones corporales. Llegan a causar incompetencia del cardias y estas se cambian cada 7 días. Las de silicona y poliuretano son en lesiones menos fuertes y permanecen aproximadamente de 30 a 40 días. Las fórmulas enterales se clasifican por su densidad calórica en hipocalórica, normocalórica e hipercalórica, por su osmolaridad en hipotónica, isotónica e hipertónica. En cuanto a la complejidad de los nutrimentos, encontramos fórmulas poliméricas. Son aquellas en las que los macronutrimentos se presentan en forma intacta. Está indicado en pacientes con funciones digestivas y absortivas íntegras. Las fórmulas hidrolizadas son aquellas en las que las proteínas se presentan predigeridas. Está indicado en pacientes con alteración de funciones digestivas y absortivas, como el síndrome de intestino corto y pancreatitis aguda grave. Su osmolaridad va de los 300 a los 500 miliosmoles por litro y tiene de 1 a 1.2 kilocalorías. Fórmulas oligoméricas. Estas pueden presentar osmolaridad normal o elevada, que va de los 250 a los 600 miliosmoles por litro. Estas están compuestas por nutrimentos predigeridos y principalmente con las proteínas parcialmente hidrolizadas en oligopéptidos, dipéptidos y tripéptidos. Las fórmulas monoméricas o elementales están totalmente los compuestos hidrolizados. Su densidad calórica normal es de 1 kilocaloría por mililitro y se consideran elementales principalmente cuando se refiere a una fuente proteica de aminoácidos libres. Las fórmulas específicas están ideadas para la disfunción de órganos o anormalidades metabólicas. La mayoría son hiperosmolares. Los módulos son las fórmulas que proporcionan proteína, lípido o hidratos de carbono como nutrimentos simples para modificar la composición de las fórmulas. Los sistemas de infusión hay por gravedad. La velocidad se controla por un mecanismo que disminuye el calibre de la vía, aumenta la resistencia al flujo. Las bombas de infusión aseguran un flujo constante, reducen el volumen de la fórmula retenida en el estómago, reduciendo el riesgo de aspiración. La administración se va a dar de 3 maneras. Por carga. Cuando el paciente es clínicamente estable y con estómago funcional, se utiliza una jeringa de 60 mililitros para la infusión. Goteo intermitente. Puede administrarse mediante bomba o goteo por gravedad. Y goteo continuo. Requiere de una bomba y se da cuando hay enfermedades, operaciones y yeyunostomías. Las posibles complicaciones de la nutrición enteral se dividen en mecánicas, por obstrucción de la sonda, colocación incorrecta y perforación; infecciosas, cuando hay una contaminación bacteriana de la fórmula; gastrointestinales, cuando el paciente tiene diarrea, mala absorción, distensión abdominal y estreñimiento; y metabólicas, cuando hay hiperglucemia, hiponatremia, hipocalemia e hipercalcemia. Nutrición parenteral. La nutrición parenteral es el suministro de nutrimentos que se aporta al paciente por vía intravenosa, cuando por sus condiciones no es posible utilizar el tracto gastrointestinal. Las vías de administración son: vía periférica, la administración de nutrimentos por vía venosa periférica a pacientes que tienen excluida la función tracto gastrointestinal. Su osmolaridad es de 800 a 900 miliosmoles sobre litro y se utiliza en un periodo de 7 a 10 días. La vía central es la administración de los nutrientes por vía central de alto flujo. Su osmolaridad es arriba de los 900 miliosmoles sobre litro y esta se va a utilizar por más de 10 días.
Se va a indicar nutrición parenteral cuando hay dificultad o incapacidad para utilizar el tracto digestivo. En un postoperatorio inmediato de cirugía mayor digestiva, obstrucción del aparato digestivo, cuando hay necesidad de reposo del tubo digestivo, coadyuvante en quimio y radioterapia, cuando hay una resección intestinal masiva, vómitos intratables, diarrea grave, hemorragia digestiva alta y pacientes críticos. Los productos para la nutrición parenteral están compuestos por hidratos de carbono. La glucosa es la fuente primaria de energía. Se va a encontrar en concentraciones de 5 al 70%. Los lípidos se agregan en forma de emulsiones lipídicas. La fase lipídica son ácidos grasos y la fase acuosa es en agua estéril y glicerina. Aminoácidos. Solución estándar al 10%. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Y la solución especial para ciertas enfermedades. Proteínas. Son esenciales para la síntesis de proteínas somáticas y viscerales. Como dato, 6.25 gramos de proteína equivalen a 1 gramo de nitrógeno. Tipos de administración. Continua. Infusión continua de 24 horas. Flujo constante y sin interrupción. Se da una infusión de 30 a 40 mililitros por hora progresando según la tolerancia del paciente. Cíclica. Infusión en periodos de 8 a 16 horas. Forma de elección para pacientes a domicilio. Se inicia en forma escalonada a bajo goteo, aumentando la velocidad cada 20 a 30 minutos. Algunas de las complicaciones de la nutrición parenteral son: posición incorrecta del catéter, flebitis, neumotórax, embolia aérea, hiperglicemia, hipercapnia. Desventajas: hay una atrofia de la mucosa intestinal, modificaciones de la flora intestinal. Tiene costes directos muy elevados. Y algunas de las ventajas es que hay complicaciones postquirúrgicas evitadas, se disminuye el tiempo de estancia en unidades de cuidados intensivos o de hospitalización y hay un descenso de la morbimortalidad.